¿cuáles son las complicaciones cuando hay Pues una mira, exoneración indebida? buena pregunta, buena pregunta. Hay mucha confusión con eso porque los herederos en su mente ellos están seguros que la base es que la que el Ujú. causante pagó y no es así, lamentablemente. Al final Claro. del día la Ok. retención va a ser mayor. Esa es la parte más importante, que los compradores tienen que estar pendientes. Prevenir, que es todo lo peor que puede pasar. Bienvenidos a otro episodio de Café con Encanto, propiedades con propósito. Desde nuestra sala y con cafecito en mano, hoy estaremos hablando de un caso real de herencia. En el día de hoy estaremos con el licenciado Oscar Rodríguez de Caribbean Legal Advisors. Saludos, Oscar. Hola Mariela, gracias por la invitación. Claro que sí, claro que sí. Saludos, Pedro. Hola, buenas. Licenciado Oscar Rodríguez, bienvenido aquí a nuestra salita. Ya veo que tiene el café ahí al alcance de la mano. Y hoy vamos a estar hablando de muchas cosas, de un caso en particular que tiene muchas ramificaciones. Pero primero, para que nuestra audiencia conozca al licenciado Oscar Rodríguez, ¿cuál es tu propósito como abogado notario en Puerto Rico? Bueno, pues gracias nuevamente, ¿verdad?, por la invitación, Pedro y Mariela. Nuevamente, Oscar Rodríguez, abogado de Real Estate y la banca hipotecaria. Mi propósito como abogado, ¿verdad?, porque propósitos en la vida hay diferentes, pero como abogado, pues llevo los últimos 11 años de mi vida dedicándome a lo que es Real Estate y la banca hipotecaria. He aprendido mucho en el camino. Empecé con un mercado bien deteriorado, que es bien diferente hoy día. Correcto. Y creo que fue una oportunidad, ¿verdad?, en cuanto a mí, porque pues en aquel momento nadie quería trabajar en esto, ¿verdad? Ningún abogado quería entrar en esto, no era costo efectivo, y yo sí ¿verdad?, lo intenté y gracias a Dios pues hoy tenemos un mercado mucho mejor que en aquella época. Y pues mi propósito en la vida es continuar desarrollándome dentro del mismo, ¿verdad? Y apoyando tanto a los corredores como a los banqueros, ¿verdad?, la banca hipotecaria, para, ¿verdad?, lograr cierres eficientes, Claro. y todo ganar un poquito, ¿verdad?, en colaboración con este mercado que, aunque parece grande, en Puerto Rico es un poquito pequeño. Y pues Eso es yo creo así. Sí. que Eso es así. ese sería ¿verdad?, una línea de lo que es un propósito a nivel profesional dentro de la abogacía en real estate. Qué bueno. ¿Cuál es la función del notario en una transacción de compraventa? Pues mira, el notario en Puerto Rico, a diferencia del notario anglosajón, como dicen en Estados Unidos, ¿verdad?, el notario en Puerto Rico es un abogado. En Puerto Rico, para ser notario, el primer requisito es ser abogado. Yo, ¿verdad?, el notario, pues está el notario de affidavit, como llaman por ahí, ¿verdad?, que autentica una firma y dice, pues, juramentaste ante mí, ¿verdad?, y autentico que esa firma es lo que dice ahí, ¿verdad?, y tú firmaste ante mí. Y está el notario como yo, que es el notario de cierre, ¿no?, el inglés, el closing attorney, es el que se encarga de que la transacción, dependiendo de la que sea, pero pues la típica es la de compraventa, pues sea legal y cumpla con todos los requisitos de ley. Y es el encargado, ese abogado notario, es el encargado de acreditarle a ese comprador y a ese vendedor que la transacción se dio. Que el vendedor tenía título, ¿verdad?, limpio y suficiente para transferirle al comprador y que el comprador adquirió título limpio, ¿verdad? Correcto, que eso es una de las partes súper importantes, ¿verdad? A la hora de adquirir una propiedad, tanto a nivel si la persona está financiando como si también está, ¿verdad?, comprando en efectivo. Correcto, y para eso ustedes como abogados hacen una serie de validaciones, estudio de título y otra Correcto. serie de investigaciones para asegurarse precisamente de que la propiedad se traspase libre de cargas y gravámenes y en un estado de enajenación correcto. Correcto. Sí, el estudio de título casi siempre, ¿verdad?, es nuestro documento base para saber el estatus de esa propiedad, estados de cuenta contributivos del CRIM, la famosa Ley 7, ¿verdad?, de hace unos añitos que todavía por ahí está dando cantazos, y una serie de documentos, certificados de HOA, condominio, urbanizaciones, ¿verdad? Cada caso, ¿verdad?, de cada propiedad tiene su historia, ¿verdad? Pero sí, el estudio de título definitivamente es nuestro documento base cuando vamos a comenzar ese análisis, ese due diligence, como llamamos, ¿verdad?, de la propiedad antes de acabar en un cierre. Y ahora, perdón, Pedro, y ahora que Oscar menciona que cada caso tiene su historia, Sí. ¿verdad? Hoy vamos a estar hablando de un caso muy interesante que nosotros fuimos partícipes, ¿no? Como corredores de bienes raíces. Correcto. Este año tuvimos un caso que tiene unas particularidades bien específicas y bien curiosas porque reúne muchas cosas
tanto en el ámbito legal como en el ámbito contributivo, como contributivo de la propiedad y contributivo de las personas, de los dueños, entiéndase la ganancia de capital. Voy a dar un preámbulo para luego ir desmenuzando cada uno de los componentes del caso. Este caso nos llega a nosotros, es referido por una de las oficinas de nuestra red en los Estados Unidos. Es un caso en el cual dos hermanos son los dueños de la propiedad porque le heredan primero de su abuela a su padre fallece también y luego la heredan ellos. Correcto. O sea que ellos son los herederos de la segunda sucesión del caso. El caso pues tenía una particularidad bien interesante, que es que estaba cerrado y afectado por el huracán María. Estamos hablando de que ese caso lo cerramos en mayo de este año y desde el huracán María estaba destruido. Exacto. Y en un estado que se quedó en el tiempo. Correcto. Y también pues teníamos el asunto de las retenciones de la ganancia de no capital por ser no residentes los propietarios. Y quisiéramos hablar contigo. Después tuvimos una particularidad de ese caso al final que Mariela va a comentar, pero antes de eso vamos a hablar de la gerencia, de las dos sucesiones que tuvieron. La abuela falleció en el 2016, el padre fallece por un accidente lamentable en el 2017 y la transacción pues se da en el 2024. Explícanos básicamente la parte de las sucesiones. Pues mira, está interesante. Lo primero que me llama la atención es que me dice fallece, ¿verdad? La primera causante, que es el término legal, ¿verdad? El 2016, luego pues la otra sucesión 2017, pero me dice que la transacción se da en el 2024. Correcto. Y eso es interesante porque pues en Puerto Rico en el 2020 el Código Civil se enmendó, se cambió más bien. Y la ley sucesoral, ¿verdad? Y lo que, ¿verdad? Cambió bastante, ¿verdad? Las disposiciones que decía, pero el punto clave, ¿verdad? El momento de tener un caso como ese es cuándo murió. Porque si murió después del 2020, bueno, pues aplica la ley actual. Pero si murió antes, sigue aplicando la ley, ¿verdad? Porque es el momento, ¿verdad? Lo que decía la ley en aquel momento que falleció. Esos son los herederos, no son lo que diría hoy, ¿verdad? Y dependiendo, ¿verdad? Quiénes sean los herederos, pues va a depender. Si hay cónyuges, si no hay cónyuges, si hay hijos, hermanos, sobrinos, todo, ¿verdad? Hay que hacer un análisis, ¿verdad? Sucesoral, ¿verdad? De lo que sería el orden a llamar en aquel momento dado. Así que me imagino pues que en ese caso el abogado, ¿verdad? Que trabajó eso, pues tuvo que dejarse llevar por la vieja ley, el viejo código, para poder hacer lo que sería una declaratoria de herederos o un testamento. Porque eso, ¿verdad? En sucesiones eso es lo primero que hay que hacer. Falleció, ¿había testamento o no había testamento? Correcto. Porque si hay testamento, pues hay que ver lo que decía el testamento, que es otro problema también, porque entonces si hiciste un testamento antes del 2020 con unas disposiciones legales que no son las de hoy, pues entonces, ¿verdad? Hay que hacer ese análisis también. Pero pues entiendo que, no sé si me lo aclaraste, pero en este caso fue una declaratoria de heredero. Declaratoria en ambas sucesiones, correcto. Correcto, pues ahí pues ya un procedimiento legal ante el tribunal, dependiendo también, hay un procedimiento notarial ahora que se permite hacer a nivel de la sede notarial, pero por mi experiencia todavía en la práctica la mayoría de los casos se siguen llevando en el tribunal, donde pues se hace un análisis, ¿verdad? Obviamente lo primero es que no haya testamento, como acabo de decir. Se pide una serie de documentación, se hacen unas peticiones juradas ante el tribunal por los llamados herederos, pidiéndole a un tribunal que los declare como los únicos y universales herederos de ese causante particular. Y eso es un procedimiento judicial relativamente sencillo, ¿verdad? Siempre y cuando estén todos los herederos y esté todo el análisis realizado, ¿verdad? Y pues una vez baja esa resolución judicial de declaratoria de herederos, que es un procedimiento que hoy día se hace electrónicamente bastante rápido, puede tomar varios meses. Eso iba a preguntar, que cuán bastante rápido es, si son semanas o estamos hablando, ¿verdad? Como meses, pues mira, meses, un año. Sí, ese procedimiento judicial inicial, porque no termina ahí, ¿verdad? Es relativamente rápido, pero sí, puede tomar 1 o 2 meses, va a depender de la sala del tribunal donde se radique, ¿verdad? Pero hoy día, pues, a diferencia de antes, como es electrónico, pues es un procedimiento bastante rápido, ¿verdad? Uno quiere que sea una semana, ¿verdad? Para hacer el cierre, pero pues sí, 1 o 2 meses pudiese tomar y si hay alguna complicación, pues se puede extender también. La cosa es que, pues, una vez baja esa resolución, no termina ahí, ¿verdad? Porque entonces, para poder inscribir esa propiedad en el registro de propiedad a nombre de esos
ahora herederos, pues hay otros documentos y otros procedimientos que seguir. Y el más importante, pues, es el famoso relevo de Hacienda. Correcto. Que es a través de una planilla de caudal relicto que tienen que preparar, pues, usualmente, lo puede ser un abogado, un contable, va a depender, ¿verdad?, de las sucesiones. Si hay un contable partidor, usualmente el mismo contable la realiza, ¿verdad?, porque es el que tiene toda la información financiera, porque es una planilla que no solamente la propiedad que tú vas a vender, sino que tienes que preparar todos los bienes que había de ese causante, todas las propiedades, muebles, inmuebles, cuentas bancarias, o sea, que Que ese es El caudal. el caudal, correcto, que es el caudal de causante. Correcto, correcto. En este caso, la abuela había heredado la parte del abuelo cuando el abuelo falleció, pero esa sucesión ya estaba, la propiedad ya estaba inscrita a nombre de la abuela en su totalidad, o sea que esa parte estaba atendida. Correcto. El único heredero de la abuela era el padre, o sea que no había otro, no habían hermanos, no habían otras, a pesar de que era una situación con un poco de dificultad, dentro de la dificultad tenía unos patrones de sencillez que eran un solo heredero, el padre de los herederos finales, y después pues eran estos dos herederos solamente, los dos hermanos, y entonces pues se pudo hacer con el tracto, que primero la de la abuela hacia el padre y después la del padre hacia la abuela. En ese sentido, pues esa parte de esa línea sucesoral pues estaba bastante clara, y entonces en ese sentido pues es más sencillo la documentación, ¿verdad?, y la redacción de los documentos. Entonces ahí nos lleva a, una vez ya tenemos esa parte legal atendida, nos lleva a movernos a la parte contributiva, que es otra historia. Sí, parte, ¿verdad? Antes de entrar en lo contributivo, obviamente tienes toda la documentación legal, pero para inscribirlo en el registro de propiedad eso tiene unos costos. Correcto. ¿Verdad? Y el valor contributivo de la propiedad es bien importante para eso. Y volviendo al tema del relevo de Hacienda, pues ese relevo de Hacienda es el que va a determinar el valor contributivo de la propiedad, ¿verdad? Independientemente tenga que pagar contribuciones o no, pues hay que asignarle un valor contributivo. Ese valor asignado contributivo, que después, ¿verdad? Yo no soy abogado de contributivo, pero tiene unas implicaciones, es el que se va a utilizar ese valor para computar los comprobantes que se van a pagar en el registro de la propiedad. Correcto. Para que esa propiedad finalmente conste inscrito a nombre de una persona, y en el caso que me estás hablando, pues tienes que pagar doble. Correcto. Porque tienes que pagar primero por la primera sucesión, aunque sea el mismo valor contributivo, y nuevamente pagar para la nueva sucesión, que a veces pues es un costo adicional que hay que, ¿verdad?, hay que tomar en explicarse a los consideración. clientes, porque no lo entienden. Una vez está toda la documentación legal, muchas veces a mí me pasa, casos típicos como el que me estás hablando, yo tengo todo y este nombre mío. Yo, bueno, hay que inscribirlo, hay que hacer una instancia, hay que presentarlo, y esto cuesta tanto, y a veces la gente no entiende eso. Y a nivel de cierre, pues puede ser una complicación. Correcto. Sí, y no podemos olvidarnos de que siempre nuestro gobierno siempre está presente en todas nuestras transacciones. Correcto. Porque tiene que agarrar su pedacito. O sea, no podemos olvidarnos del gobierno. En este caso, como bien menciona, el valor de la participación de la primera sucesión donde el hijo hereda era un valor absoluto, pero después el segundo eran dos participaciones de hermanos, que entonces se dividía el valor para totalizar el valor contributivo para efectos del cálculo. Claro. Y entonces aquí volvemos, ya terminamos la parte legal de la herencia, de la relevo y todo ese tipo de cosas. Ahora entramos en la parte contributiva. La propiedad estaba a nombre de la abuela para efectos contributivos y gozaba de exoneración contributiva, porque en su momento ella cumplía con los requisitos de la exoneración contributiva, que sabemos que es ser dueño de la propiedad antes del 31 de diciembre y solicitarlas antes del 31 de enero, la exoneración, para que sea efectiva al 1 de julio, que es el año fiscal contributivo en Puerto Rico. ¿Cuáles son las complicaciones cuando hay una exoneración indebida? Buena pregunta, y lo vemos mucho, y en Puerto Rico se ve mucha propiedad. Este caso es bastante típico en Puerto Rico. Y pues como bien dice, ¿verdad?, pues la exoneración contributiva que pide el CRIM, ¿verdad?, que es la agencia que se encarga de cobrar las contribuciones municipales sobre la propiedad inmueble, pues son a una persona que vive la propiedad, que es titular de la propiedad, como su residencia principal, ¿verdad? Muchos de estos casos pasan, pues, todas estas declaratorias de heredero, como este que me estás diciendo, 2024, me dijiste, 2016, 2017, han pasado unos añitos, ¿verdad? Pues probablemente esa propiedad, a menos que hayan tenido un abogado o un contable que se haya encargado, que no es muy común,
pues probablemente esa propiedad todavía está gozando de esa exoneración contributiva. ¿Verdad? Lo estuvo. No, porque es que es lo típico, es lo típico. Y entonces ahí hay que hacer un análisis contributivo porque técnicamente esa propiedad desde que la persona fallece no tenía derecho a estar beneficiándose de esa exención contributiva. Por lo tanto hay que hacer un análisis contributivo de todo eso que estuviste exento, cuánto debiste haber pagado para entonces hacer algún tipo de retención, ¿verdad? Entonces ya sea que se pague o como también ocurre, ¿verdad? Que no creo que sea el caso de ustedes, pero pues mira, la persona falleció, pero el heredero estuvo viviendo la propiedad como su residencia principal. Ah, bueno, pues está bien, pues entonces ahí hay que ir donde el cliente y decirle, mira, aplícame la exoneración, pero a esta retroactiva. Heredero. Correcto. Claro, que no fue este el caso. Ese fue el caso. Ese fue el caso. Ese fue el caso ok. porque la primera sucesión, la del hijo, Correcto. él vivía la propiedad. Ok. Pero nunca solicitó la exoneración porque el momento del fallecimiento de su mamá con relación al de él fue un año, menos de un año, y no hubo tiempo suficiente para completar la sucesión de la mamá y poner la propiedad a nombre del hijo. Exacto. Y entonces se solicitó una exoneración, solicitud de exoneración retroactiva para el padre de los... Para la primera sucesión. Para la primera sucesión, y entonces la otorgaron. Ok. La otorgaron. Pero entonces ya la segunda, pues los titulares ahora actuales no habían vivido la propiedad, por lo tanto, como quiera aplicaba una exoneración retroactiva en cuanto a esa sucesión, como tal, me imagino, ¿verdad? Que, el periodo de tiempo entre que fallece la mamá y fallece el papá, la abuela y fallece el padre, porque ellos no tenían derecho a la exoneración porque vivían fuera de Puerto Rico. Exacto. Siempre vivieron fuera de Puerto Rico. Ya. Pues, pues ahí todas estas son las complicaciones que surgen y que hay que estar pendientes, porque y son las cosas que dilatan los casos. Si tú no las atiendes preventivamente y con tiempo suficiente, son cosas que toman tiempo, son cosas que tú dependes de las funciones de otro. Por ejemplo, en el CRIM, ellos tienen cantidad de trabajo que tienen que atender y no necesariamente tu caso es el último caso o el próximo caso que tienen para atender, sino que hay que esperar. Correcto. Y en la medida que tú puedas anticipar todas esas cosas, pues entonces ahí se complica. Esto afecta entonces a la persona, ¿verdad? Que el comprador que ya vio la propiedad, está listo para comprar y no tener todos estos documentos al día desde antemano, puedes perder ese comprador. Correcto. No, y si el proceso se demora, empiezan a expirar la tasación, expira el estudio de título, correcto. O sea, empiezan a complicarse las cosas y ahí es que surgen todas estas situaciones que a veces no se prevén y cuando surgen, pues son un problema para atenderlas. Definitivo. Y algo bien importante en este escenario, en la mayoría de ellos, yo siempre digo la divulgación. Correcto. O sea, esto es prevenir qué es todo lo peor que puede pasar, y desde el día 1 decir a este comprador, mira, comprador, esto del 1 al 10, esto es lo que está pasando aquí, estas son las implicaciones que tiene. Correcto. Porque el día de mañana no significa que tú no puedas cerrar una propiedad con un problema del crimen, pero para eso hay retenciones, Correcto. para eso hay contratos de escrow y se puede trabajar, pero como tú bien dices, o sea, pues una vez todo esté divulgado desde el principio, se va trabajando todo. Y al final del día, si ya ese comprador está, perdón, mi inglés, mi español, disclosed, ¿verdad? Aware de que pues, eso, ¿verdad? Pues, ya tú sabías desde el día 1, pues mira, vamos a cerrar la propiedad, ¿verdad? Puedes estar tranquilo porque ya tú sabes que había un dinero que se debía y ahí está, y se va a pagar, pero hay un trámite del crimen, al gobierno, como tú bien dices, o sea, pues esto a veces puede tomar meses y tú no puedes tener una propiedad, ¿verdad? Sin cerrarla en meses. No, Pero la divulgación. No va a esperar todo ese tiempo. También si ya está listo para No, y tiene la necesidad de mudarse. Correcto. Por eso la divulgación desde el principio es tan importante, en mi opinión profesional. De acuerdo. Ya tenemos las sucesiones, la tenemos lista, ya tenemos el CRIM resuelto, ya está todo a nombre de los dos herederos, de los nietos. Ahora vamos para la otra agencia de gobierno que son el Departamento de Hacienda y la contribución sobre ganancias de capital. Los dos muchachos, los dos herederos, son residentes de Estados Unidos y aplica la retención de no residentes. Háblanos un poco sobre eso. Pues mira, también se ve mucho en Puerto Rico, ¿verdad? Sucesiones, pues abuela, papá, pues fallecieron, ya las generaciones ya se mudaron a Estados Unidos, ellos todos viven allí, en Puerto Rico pues tienen pocos intereses, ¿verdad?
Y pasa mucho. Y entonces, pues, son dueños de una propiedad, pero no viven aquí, no pagan contribuciones aquí, no rinden planilla aquí. Por lo tanto, la ley estipula, ¿verdad?, que a estas personas hay que retenerle al día del cierre, una venta de una propiedad inmueble, un cierto por ciento, dependiendo de dónde sean residentes, ¿verdad?, para asegurarse que esa contribución, que, ¿verdad?, cuando uno vende una propiedad, uno genera un ingreso, ¿verdad?, de la venta de esa propiedad, y pues la ley, como aquí, como en la mayoría de las jurisdicciones, pues estipula que tienes que pagar contribuciones por esa ganancia. Claro. Y entonces, pues ahí entra en juego, ¿verdad? Lo primero que hay que ver es dónde viven. Si es en Estados Unidos, se supone que es un 15%, ¿verdad? Hay unas deducciones. Se supone que es un 15% si es un residente que no es un residente de Estados Unidos, sino del extranjero, es un 25%. Sí, es más. Correcto. Y si es una entidad jurídica, aún más todavía, es hasta un 29%, ¿verdad? Dependiendo. Pero usualmente son personas naturales donde se dan estos escenarios. Pero típicos en Estados Unidos, ¿verdad? Viven en la costa este o el sur de Estados Unidos y hay que hacer una retención. Y es ese 15% que les acabo de decir. Esa retención no necesariamente es una imputación de la contribución, no necesariamente eso significa lo que tengan que pagar. Es lo que la ley nos obliga a nosotros, a los corredores, a los abogados, retenerle. Y la realidad es que la ley a quien les requiere hacer eso es al comprador. Correcto. La ley dice, comprador, tú tienes que retenerle. La responsabilidad. Porque si tú no le retienes, la contribución que él tenía que pagar sobre esa venta, la vas a pagar tú. Esa es la parte más importante, que los compradores, ¿verdad?, tienen que estar pendientes. Y esta es la importancia de tener este conocimiento y esta conversación que estamos teniendo ahora mismo. No, y la otra cosa también, por ejemplo, en el caso, Oscar, cuando vamos a suponer son dos herederos, y un heredero vive en Puerto Rico y el otro heredero vive en Estados Unidos. ¿Cómo se complica la ecuación? Se puede complicar, ¿verdad? Y la respuesta lamentablemente no es tan sencilla, porque todo va a depender de ese caudal, ¿verdad? Y hay un análisis también que hacer ahí, pero asumiendo, ¿verdad?, que esa es la única propiedad, eso es lo único que hay, que como uno dice 50-50, 50 y 50, mitad y mitad. Pues entonces hay que hacer ese análisis. Bueno, el que vive aquí, lo que está ganando es X, no le corresponde la retención. ¿Cuánto es la ganancia del otro para hacer la retención? Y las deducciones que tiene derecho, porque sí hay unas deducciones, ¿verdad?, que se le pueden hacer a esa ganancia para que al final del día pague menos. Mejora gastos de la transacción, sí. pero, ojo, hay una gran diferencia entre una persona no residente que vende y una sucesión no residente que vende. Oscar, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la base contributiva en un caso de una reventa de un dueño normal? ¿Y cuál es la base contributiva de una contribución cuando es una sucesión? Mira, tremenda pregunta, porque eso pasa mucho. Como norma general, ¿verdad? Cuando no es una sucesión, ¿verdad? Tú utilizas la base, el precio de adquisición, cuánto te costó a ti, ¿verdad? Porque pues tú pagaste algún dinero por eso, ¿verdad? Pues si la están vendiendo en 200, te costó 100 y la estás vendiendo en 200, pues esos 100 de adquisición hay que restárselo, porque ya ahí tú habías pagado esos $100,000 originales. Eso ya tú estás, esa base tuya es $100,000, ¿verdad? Que es la diferencia entre el precio de venta y lo que te costó a ti. En las sucesiones es diferente, o en las donaciones, porque aplican los mismos principios, ¿verdad? Y el principio es, a ti no te costó nada. O sea, tú adquiriste la propiedad porque o alguien te la donó o tú la heredaste. Correcto. Por lo tanto, la base es 0. Exacto. Y hay mucha confusión con eso, porque los herederos, en su mente, ellos están seguros que la base es la que papi pagó, la que abuela pagó, la que el causante pagó. Y no es así, lamentablemente. Inclusive, he tenido compañeros corredores que también están bajo esa percepción y no es lo correcto, ¿verdad? Y a veces es un problema porque ese es el análisis que ellos hacen, y eso es lo que le dicen a sus clientes, y entonces al final, pues oye, no es lo mismo una base de 100,000 que una base de 0, ¿verdad? Al final del día la retención va a ser mayor. Correcto. Y esa negra se da mucho. Pero la base cuando es herencia, como tiene que haber sido el caso tuyo, pues es 0. 0, correcto. Y yo siempre lo digo, que hay una diferencia entre una bola de softball y una bola de béisbol. Parecen la misma, pero son dos cosas diferentes. Sí. Pero eso es un excelente tema que podemos, ¿verdad?, abundar más en futuro, en otro episodio nuestro de aquí del podcast, ¿verdad?, de Café con Encanto, porque es bastante el contenido para poder, y hemos tenido casos también donde nos ha sucedido lo que estamos aquí exponiendo y hablando. No, y lo otro que vamos a dejar para el próximo episodio, para los próximos episodios, es cómo terminó esta transacción con quién finalmente compró la propiedad, que como estaba en un estado de deterioro, pues no se pudo financiar, se compró cash,
pero es bien curioso cómo terminó la venta de la propiedad y quién fue el comprador final de la propiedad. Así mismo es, que se fue, yo creo que para mí, ¿verdad? Como corredora de bienes raíces, fue una sorpresa el ver por fin quién fue el que compró la propiedad. Pero en el próximo episodio que estaremos hablando un poco más de este caso, porque hay otros temas que no tocamos. Así que les invitamos a que nos compartan, ¿verdad? Nos continúen viendo en los próximos episodios. Y antes que nada, quiero darle las gracias al licenciado Oscar. Gracias por estar aquí, que sea el primero de muchos otros que para poder compartir otros temas importantes. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Y a todos nuestros seguidores, no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, visitarnos en nuestra página de internet para más consejos, y si tienen preguntas o quieren también escribirnos y dejarnos saber cuál es la situación que ustedes están experimentando en estos momentos, no duden en escribirnos o enviarnos un mensaje. Gracias por acompañarnos aquí en Café con Encanto, Propiedades con Propósito. Nos vemos pronto. Hasta la próxima.